que a alguien se le ocurra alguna pregunta y les puede dirigir. Eusebio, con toda esta mirada de cómo nos introducen las TIC y lo que nos está pasando hoy en día, desde el punto de vista de la filosofía, la concepción de la educación, la experticia en la didáctica de Saúl y de estas miradas curriculares. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Sí, quería... No, ¿se alcanza a escuchar? Sí. No, Saúl, eventualmente, hola. La idea, no sé si representa alguna parte de los que estamos acá, o estaré equivocado, pero en anatomía, donde yo trabajo, me da la sensación que la racionalidad técnica es lo más común que nosotros hacemos. Básicamente porque son cursos masivos, o sea, me da la sensación que este esquema hay que entregar en un corto tiempo, que es un semestre, contenido, y entregarlo, entre comillas, bastante cuadrado, digamos. Estamos mal, estamos bien, y me da la sensación que los TIC son un medio para entregar un poquito mejor esa información. No sé si representa esa sensación, estaremos muy mal en eso, es lo que hay, o sea, porque me da la sensación que la racionalidad práctica o crítica se puede hacer en grupos más pequeños. No sé. Vale. Yo creo que los profesores, independiente de lo que enseñemos, nunca estamos bien. Siempre hay, ¿no es cierto?, un grupo de alumnos que aprende con mi forma de enseñar y otro que aprende menos y otro que no aprende, ¿no? Pero lo que vienen a solucionar y a proponer las TIC es que las formas de presentar los contenidos, de desarrollar las actividades y diseñarlas, instalarlas, implementarlas y evaluarlas, cambien. Esto en el sentido de que, comprendiendo de que existe un listado de contenidos que yo los debo enseñar en un semestre, bueno, no tengo opción, los tengo que enseñar. Pero sí yo como profesor, ¿no es cierto?, yo podré entender o podré, ¿no es cierto?, saber, y en un lenguaje más coloquial yo cacho, ¿no es cierto?, cuáles son los contenidos donde ellos tienen mayores dificultades. Yo recuerdo cuando hice anatomía, yo tenía anatomía 1 año, yo odié sistema nervioso central. Y a mí me gustaba que me lo explicado con una diapo, porque cuando me llevaron yo iba, profesor, yo me iba a hacer médico, pero me llevaron, ¿no es cierto?, ahí donde tienen los cadáveres, y yo ni le explico mi experiencia. O sea, me sacaron para afuera, todo lo que yo me acuerdo. Entonces, cuando finalmente hay contenidos que son complejos y que sabemos y tenemos evidencia, por ejemplo, cuando hacemos los certámenes y nos damos cuenta de que el primer certamen van todos bien, examen, y en el segundo como que hay un bajón, y siempre es igual. Y como que nosotros no, o sea, no, si les va a ir mal, porque siempre, históricamente les va mal. Y como que tiene que irles mal porque sí. Entonces, usar en esos momentos para desarrollar en esas oportunidades, entonces el paradigma a lo mejor ahí hay que cambiar. Y por lo tanto ahí podría servirte para diseñar otras actividades, hacerlos trabajar en grupo o no, pero usar otros recursos para enseñar el contenido que debes enseñar. Y a lo mejor puede alienarte incluso la carga, en el sentido de que vas a tener horas no presenciales, que sabes que van a tener que hacer con distintos medios, por ejemplo, como lo que señalaba Fabián, como un foro. ¿Ah? O sea, no creo que sea muy entretenido comenzar a de la neurona con la vaina de mielina, pero no sé, habría que inventar algo por ahí, ¿no? No sé si te sirve. Sí, vale. No es que esté mal, o sea, la decisión está bien, pero es que la coherencia. Tengo que focalizar en el contenido, cuál es la manera más idónea para que los chicos se apropien del contenido. Y estos chiquillos están viviendo una ecología de aprendizaje en que ya la construcción de significado lo han hecho con los multimedios. Entonces nosotros somos de una cultura de la imprenta, de nuestra generación, del discurso lógico, del discurso lineal, ellos no, la imagen, el concepto multimedia. Entonces obviamente el contenido lo voy a tener que focalizar a través de un video. Ahora el cuento pasa en que yo no tengo por qué desgastarme haciendo el video, porque la rueda está inventada. En internet hay cientos y miles de videos de anatomofisiología. Yo lo tuve que leer y nunca entendí la bomba de potasio. YouTube, bomba de potasio, bomba de sodio, está la explicación, animación en 3D, y el foco sigue siendo el contenido. Pero ahí tienes que entender cómo la tecnología fundamenta el contenido. Y en ese caso hacer multimedia. Distinto es si la unidad que tengo pasa por una reflexión de una decisión que tiene que tomar un médico en una milésima de segundo frente a un politraumatismo. ¿Qué es lo que hago primero? Y ahí es reflexión.
ya no está focalizado en el contenido. La competencia es una decisión rápida. Y ahí la tecnología va a asumir otro sentido, presentar casos, discutir el caso, un foro. O sea, no es que estemos mal, sino que si tu focalización está en el contenido, ¿de qué manera la tecnología va a apoyar y apropiarse de mejor manera para el aprendizaje de ese contenido? Y yo creo, hoy en día las investigaciones nos dicen que el 80-90% de nuestros alumnos tienen más preponderancia por los estilos visuales de aprendizaje, lo multimedia. No hay que desconocer que hay personas que todavía han desarrollado muy fuerte la propuesta auditiva, de la oralidad, del discurso lingüístico. Una pequeña provocación. Si enfocamos los contenidos desde la perspectiva del saber académico disciplinario, que es un poco lo que está en crisis hoy día, o lo enfocamos desde la perspectiva de la profesión. Me estaba imaginando si enfocamos el contenido del saber agronómico desde la perspectiva de la investigación académica y por lo tanto voy preparando al estudiante hacia la investigación académica, o si lo que tengo como imagen es la profesión y cuáles serían las situaciones profesionales en las cuales hoy día se encuentra el estudiante, se va a encontrar en el próximo periodo, y de qué manera estos contenidos pueden facilitarle ese ejercicio que van a tener después adelante como profesional. Yo creo que por ahí también hay una pista para ir y agregar una pequeña cosa, porque existe una cantidad, cuando yo hablaba de las analíticas del aprendizaje, existe una cantidad hoy día de aplicaciones de carácter estadístico que son muy amigables y en donde pueden ellos trabajar y colocar los datos y tener la doble condición de entregarlos públicamente, ¿no es cierto?, que es un gran tema, que hay que trabajarlo, y por otro lado, el hacer más eficiente y más rápido el trabajo de procesamiento de datos, análisis, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de esa aplicación. Hay dos consultas, primero el caballero o primero la dama, por cortesía. De conflictos ambientales, que está diseñado con un proyecto de Mesesur de Innovación bajo el esquema de la innovación curricular. Y por lo tanto nosotros trabajamos con problemas ambientales que afectan a comunidades rurales específicas y con toda la complejidad. El conflicto ambiental es muy complejo porque supone superposición de competencias y materias, digamos, que escapan absolutamente al área del derecho. Pero de esa perspectiva, entonces, está desarrollado por competencia y mi experiencia en el manejo de las TIC ha sido muy relevante en dos áreas, yo identificaría. Uno, por problemas de tiempo, la tutoría virtual. ¿Sí? Tanto el staff derivante como el staff de los distintos profesores de las distintas disciplinas mantenemos contacto permanente con los alumnos y suele ocurrir, sobre todo los fines de semana largos, que como a las 1 de la mañana empiezan a llegar los correos electrónicos con las investigaciones, con los informes, para corregirlos para la clase del día lunes. Es decir, hay una actividad permanente. Ellos usan entonces espacios de tiempo que normalmente no están disponibles en el aula y ha sido súper eficiente también para resolver sus temas. Pero lo más importante, a través de los grupos, y otras herramientas, hemos logrado desarrollar el trabajo en equipo. Y las competencias blandas como colaboración, investigación, flexibilidad, es decir, todos somos socios en un caso, pero están divididos por temas. Por ejemplo, uno ve el tema sanitario, otro ve el tema regulatorio, otro ve el tema de la supervivencia de agua, etc. Distintos temas o por competencias. Pero los hallazgos que van haciendo y los avances que van haciendo en sus tareas les sirven a todos. Entonces, quedó pendiente que fulano de tal investigara tal cosa, y hizo un informe, pero la compañera que está investigando otra cosa descubre algún quiz, una sentencia, una conferencia administrativa o un paper relevante en el área y lo comparte. Entonces, se va generando una forma de acopiar conocimiento también colectivo que me parece que es súper útil y les puede servir a uno más. Es un poco la línea de lo que él decía. Paradigma práctico, interpretativo y algo de crítico. La reflexión, la construcción dialógica, etc. Profesor. Yo quería hacer dos consideraciones. Un poco coincide en algo con lo que tú planteas. Yo hago clases en diseño, en la carrera de diseño, en la facultad de arquitectura. Y para nosotros las competencias blandas, que se llaman, a mi juicio equivocadamente siempre, como la creatividad, son competencias duras. Y creo que ahí ya hay un paradigma en que el positivismo ya nos pasa más. Bueno, pero yo escuchaba a colegas cuando él lo que inició, digamos, esta profesional, y yo creo que yo no lo veo ni que esté en un paradigma
racional analítico, ¿no es cierto?, positivista, porque yo creo que hay complejidad en la formación. O sea, si uno toma Bloom nomás, el nivel del conocimiento, si no existe, jamás vamos a llegar al nivel de la síntesis y la evaluación. Por lo tanto, sí hay profesores que van a tener que construir los cimientos y eso no está en cuestión. Eso no responde a un paradigma, responde a una necesidad, a un proceso formativo. Pero sí yo creo, y ahí donde creo que es muy bueno tu planteamiento, creo que nosotros tenemos sí en la Universidad de Chile otros temas que son claves en esta universidad y que no son a lo mejor de otras universidades, que también hablan por competencia. ¿Ya? Y es que nuestra universidad, ¿no es cierto?, tiene una característica. Es una universidad pública, es diversa, o sea, aquí no tenemos un discurso único, esa es la gracia de esta universidad, por eso estamos acá, no estamos por las lucas claramente. Y yo creo que eso se tiene que reflejar en la reforma curricular, en la innovación y en los métodos. Entonces el uso de las TIC, a mi juicio, nos pone en una complicación. ¿Ah? Porque las TIC, como nacen en el mundo corporativo, nacen y se hermanan mucho con las competencias por eso, ¿no?, que tienen más o menos el mismo origen, tienen la tendencia a que nosotros estamos siempre viendo el conocimiento como utilitario. Estamos viendo siempre la herramienta como inocente, como neutral. Pero cuidado, o sea, Twitter no es inocente, Facebook no es inocente. Chile tiene 16 millones de celulares. ¿Cuántas aplicaciones se desarrollan en Chile para esos celulares? Y las que se desarrollan son ¿cuáles? Bueno, entonces ahí yo creo que hay un tema. ¿Cuántos educadores trabajan en eso? ¿O se han preocupado de eso? La verdad es que yo creo que se cumple una sentencia media complicada, que bueno, para eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que nosotros hacemos como que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden. Y las TIC te pueden llevar muy rápidamente a eso y por lo tanto yo no veo que el problema está ahí. Yo creo que el problema está en la no neutralidad de las TIC, está en apropiarse de ellas con una mirada no de paradigma también. El paradigma tecnológico aquí aparece a cada rato. Y el modelo por competencia tiene esa pieza. Por eso que la universidad no dice que tiene un modelo por competencia. Tiene un modelo basado, orientado por competencia. Y dentro de las competencias que la Universidad de Chile tiene, dentro de las 25 competencias, hay competencias que son críticas. Y esas hay que leerlas muy bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechar la experiencia. ¿Nadie tiene más consultas? ¿No? Vamos a cerrar entonces con alguna idea que quiera terminar el doctor Saúl o don Eusebio. Bueno, a ver, yo encuentro toda la razón en que el tema hay que debatir. O sea, primero, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay que plantearlas. Y entonces cuando tú dices, mira, la estrategia de la Universidad de Chile es orientado, basado en competencias, es más o menos la lógica que han tenido y la estrategia que han tenido todas las universidades, excepto las privadas que se dedican a las competencias puramente. Pero es interesante ese recurso, porque te deja un espacio, para esto que tú hablabas de la diversidad. A ver, quizás voy a provocar en este sentido porque las neurociencias indican, digamos, que uno se maneja por afectividad y no por racionalidad. La racionalidad es un procedimiento, ¿no es cierto?, es Descartes. No otra cosa, es una artificialidad. Nos hemos construido una cultura en la que decimos que pensamos de una manera, ¿ya? Y eso es lo que creemos, estamos en ese paradigma, ¿ya? Y dentro de ese paradigma tenemos estas otras ideas, ¿no es cierto?, de que podemos tener un pensamiento más crítico, un pensamiento más racional, y está ese juego, ¿no es cierto?, que se planteaba en la filosofía moderna, ¿no es cierto?, entre la racionalidad instrumental y la racionalidad comunicativa, ¿no es cierto? Y ese es el juego que hacemos operativo, cultural y que reproducimos en la universidad. Pero si integramos lo que las neurociencias dicen, digamos que el cerebro funciona por afectividad. Por lo tanto, de que nuestro tema es intuitivo, de que las nuevas tecnologías lo que tienen no es que me ayudan a racionalizar, sino que me ayudan a expresar la intuición. O sea, son muy intuitivos. Por ejemplo, esta máquina es totalmente intuitiva, no tiene racionalidad para operar. Yo aprieto los botones, yo pongo el dedo y aparecen cosas y tengo que manejarme en un código que no es racional. Es un código que me conecta con algo. Y por supuesto voy a encontrarme con toda esta discusión, o sea, hacia dónde lleva esto. Pero en el fondo te parece un arco diverso de formas de crear,
¿ya? Entonces, por lo tanto, yo voy a decir, puedo crear por proyecto o puedo crear porque me nace crear, ¿ya? Puedo hacer esa experiencia, ¿no es cierto? Puedo crear ambientes de aprendizaje en donde voy a seguir y voy a aprender de que existe una tradición, que es una lógica que aparece, que es una lógica racional, donde existe la planificación antes de la acción. O puedo partir de esta otra lógica más valeriana, más maturanística, por decirlo, para recuperar aquí a la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, en donde se gesta en la acción misma, ¿no es cierto?, esta realidad, y no donde yo la voy a planificar previamente. Entonces, por lo tanto, cómo el currículum puede abordar toda esta diversidad es lo interesante a partir de un poco de lo que tú dices, porque esa es la atención, ¿no es cierto? La atención es cómo no caer, ¿no es cierto?, en una mirada, como tú lo decías, la tecnofobia o la tecnofilia, es decir, cómo no adorar la técnica, sino que en el fondo lo que hay que hacer es plantearse cuál es el uso que se le puede dar a esa técnica, ¿te fijas? Porque lo que decíamos en la primera exposición, el profesor da sentido, otorga el sentido. ¿Por qué? Porque existe una tradición en nuestra cultura que hasta ahora no ha sido reemplazada y que la máquina no la va a reemplazar, que es la cultura de la educación. La educación es una obra cultural y que consiste en que las generaciones adultas, ¿no es cierto?, traspasan como herencia la cultura a las nuevas generaciones. Y la cultura es de saber, todas estas cosas. Y lo que estamos discutiendo hoy día es cómo las tecnologías nos facilitan ese proceso, ¿ah? No cómo nos van a superar y nos van a reemplazar, ¿ah? Porque esa es otra idea también que aparece por ahí, ¿ah? Las tecnologías van a reemplazar, toda esta cosa online. Y para terminar, me surge, a propósito de lo que yo mencioné antes de Bruno Latour. Bruno Latour tiene una metodología muy interesante que se llama controversia, que él la desarrolló, que es a propósito de un enfoque mirado desde la práctica, ¿ah? Sin salirse ni generalizar. Y a propósito de lo que tú dices, las controversias significa una metodología donde uno se centra en una situación específica que es controversial de la sociedad y hace trabajar a los estudiantes en los distintos enfoques sobre esa controversia. Tiene una controversia típica, que la menciona, la voy a colocar, que es esa pistola que usan los policías, ¿no es cierto?, para detener a la gente que dispara, digamos, y lo deja paralizado. Bueno, él hizo una investigación con sus estudiantes, entonces todos tomaron las partes físicas, las partes materiales, la producción, lo que pensaban los policías, lo que pensaban los estudiantes, y se va generando información, ¿no es cierto?, en el sentido que tú bien lo planteabas, de una manera de trabajar, sobre situaciones de aprendizaje que son controversiales y que podrían servir para que los alumnos vayan adquiriendo competencias para resolver problemas o para enfrentar situaciones en forma más creativa. Yo lo veo desde la perspectiva de que tradicionalmente el docente en el acto del aula siempre se sintió dueño del conocimiento. Entonces en la clase era el docente el dueño y el que entregaba con magia el conocimiento a los alumnos. Pero ahora cuando entran las tecnologías, yo no soy dueño y no manejo el conocimiento de las tecnologías en el aula. Nunca en mi vida le voy a ganar un videojuego a mi hijo. Y yo tengo que entender aceptando eso. O sea, se produce un cambio de switch, porque ahora yo no voy a poder dominar las tecnologías en el aula. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno en que yo no tengo que desgastarme logrando el dominio de la tecnología para implementarla en el aula. Los chiquillos tiro canchilado, como dicen los maestros, ¿cierto?, los profes Realmente lo que hay que hacer es que los chiquillos usen las tecnologías. Yo no me tengo por qué desgastar haciendo un video de recursos, sino que simplemente la tarea que antes les pedía por un informe al alumno, que el alumno me suba un video en YouTube y me explique el informe en relación a ese proceso que está en el video. O sea, yo tengo que dar un pie al costado y no desgastarme en que yo voy a ser el que voy a enseñar y transferir la tecnología a las generaciones más jóvenes. Eso es una falsedad. Los puedo orientar, pero yo tengo que aprovechar esta tecnología para que los chiquillos, en vez de responderme a lo mejor en una prueba escrita, en un informe, eso ahora se hace digitalmente. O sea, en la empresa los informes son digitales, son compartidos con Google Docs, hay procesos que se pueden representar mediante video. Entonces, este cambio de switch es lo que nos ha costado asumir en la docencia. Que yo no tengo el dominio de algo en el aula y que parto reconociendo que los alumnos sí dominan más que yo la tecnología. ¿Sí? Un poco voy a retomar lo que usted señala.
lo que las TIC finalmente permiten a nosotros los profesores, ¿no es cierto?, es que los estudiantes compartan información. Y por lo tanto se generan unos espacios de trabajo que permiten no solamente que compartan la información, sino que generen y promuevan otras habilidades u otras competencias, como el debate, ¿no es cierto?, que permitan, que aprendan, a interpretar, que aprendan a reflexionar, a criticar constructivamente. Y es decir, este espacio, ¿no es cierto?, que puede estar monitoreado incluso un fin de semana. Es cierto, los estudiantes mandan los trabajos el día antes, en la noche, ¿no? Por tal como las 3 de la mañana igual sigue siendo el día antes. Entonces es un espacio que permite a los estudiantes no solamente interactuar con el profesor, sino que además interactuar entre ellos. Eso por un lado. Por lo tanto, el qué herramienta o qué recursos TIC voy a ocupar está directamente asociado, ¿no es cierto?, con qué decisión didáctica yo he tomado para incorporarla, ¿no es cierto?, en una determinada secuencia. Por un lado, los contenidos, en un orden que yo los puedo cambiar, dependiendo del paradigma, y luego tendré que ver en términos didácticos en qué momento, para qué, ¿no es cierto?, es decir, con qué propósito, y hasta dónde voy a llegar con ese uso de las TIC. Cuando hablamos del uso de las TIC, no nos referimos a que se deben usar en todas las clases y durante toda la hora. Hay momentos a lo mejor en que yo sé que los debo usar y hay momentos en que no. De los cursos que yo hago, por ejemplo, hago yo debates con los computadores a través del método socrático. Se supone que el método socrático, ¿no es cierto?, es un método que permite que el estudiante reflexione y critique constructivamente la opinión de sus otros compañeros. Y así me evito, en primer lugar, pasarle el paper impreso. Me evito que el estudiante no traiga el paper. Me evito que no lo lean. Y me evito, ¿no es cierto?, un acopio de material que me invade la sala de clase porque están trabajando todos online. Y solamente, ¿no es cierto?, ellos van acumulando en carpetas el material y además lo van compartiendo entre ellos rápidamente. O sea, se lo mandan a través de sus celulares, ¿cómo se llama eso? ¿Bluetooth? Bluetooth. En un 2x3 ya lo tenían todo. Entonces, eso efectivamente permite. Y por último, señalar que en realidad, cuando yo decía que estábamos mal, lo decía, ¿no es cierto?, en sentido más bien metafórico, en el sentido de que no siempre podemos pretender estar en el paradigma adecuado. Porque tenemos, como señalaba usted muy bien, ¿no es cierto?, que pasar por el técnico, ¿no? Porque tenemos que hacer que nuestro estudiante, si el objetivo de la clase, y en términos didácticos se ha decidido que el objetivo sea que los estudiantes aprendan la definición de átomo y molécula como definición, yo no puedo pretender que se pongan a reflexionar si lo que yo les estoy diciendo está bien o no. Pero si luego mi propósito es que ellos apliquen ese conocimiento a problemas que los rodean y, ¿no es cierto?, hacer una contextualización, obviamente mi paradigma tiene que cambiar, mis recursos tienen que cambiar, y qué mejor que los estudiantes indaguen usando, ¿no es cierto?, las TIC en una clase, lo cual, por cierto, también me permite un ahorro importante de tiempo. Me evito esas correcciones, ¿no es cierto?, eternas de informe. Si las TIC en definitiva son ventajosas, se transforman en desventajosas cuando se pasa, ¿no es cierto?, a un uso excesivo de ellas, y sobre todo cuando no se les da un sentido y un propósito y no se les ubica didácticamente de manera clave en un punto determinado, en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de la clase. Eso. Para terminar, ¿alguien quería compartir alguna idea? En realidad era para redondear los comentarios que hicieron los colegas, la masividad de los cursos, la diversidad de los estudiantes, el hecho de que sea pública, en donde la diversidad de acceso a la tecnología que tienen también los estudiantes hace complicado que uno, por más que quiera implementarlo, pueda hacerlo, al menos en las áreas que yo manejo. Cuando los cursos, yo tengo cursos de 50 estudiantes, pero también cursos electivos de 5. Claramente manejar 5 computadores, por más que no lo tenga el estudiante, es fácil. Pero también ese analfabetismo, no todos los estudiantes manejan todas las plataformas, a pesar de que sea el 80%. Dejar fuera un 20% de los que vienen a estudiar
por implementar este tipo de tecnología también se hace difícil todavía. Entonces yo creo que hay muchos desafíos que no es solamente que el profesor quiera aprender, sino que también como institución se puede implementar de verdad el uso de este tipo de información. Chiquillos, despedir a Saúl desde la didáctica de las ciencias experimentales, con experiencia en la implementación y dirección de programas de posgrado. Un aplauso.